Iba a salir a andar en bicicleta, pero me dijeron que tenía que grabar una lección en español. Entonces, aquí estamos. No estoy despeinado. No. Si estás aprendiendo español, puede que hayas notado que hay algunas letras, especialmente consonantes, que te son difíciles de entender cuando las escuchas, o que no sabes cómo pronunciar, porque cada persona parece decirlas diferente. Bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva lección de español. Hace un tiempo hicimos un video en donde hablamos sobre la pronunciación en español y hablamos de todas las letras. Pero queremos hacer una serie de videos, y este es el primero, en la que vamos a hablar sobre cada una de las consonantes más difíciles de pronunciar en el español, o las que más confunden a las personas que estudian español. Hoy vamos a hablar sobre la H, la Ch, la ñ, la J y la X. Comencemos con la H. Esta es la más fácil. ¿Por qué? Porque la H nunca se pronuncia. En otros idiomas, la H suena como H o tiene algún otro sonido. En el español nunca suena, sin importar dónde esté en una palabra, al inicio o en el medio. Como por ejemplo en la palabra ahora, o hola, o Honduras, o Héctor, o alcohol, o zanahoria, o La Habana. Nunca suena. Sigamos con la Ch. En teoría, la Ch no es una letra, es lo que se llama un dígrafo, o sea, dos letras juntas que suenan de una manera particular. Este sonido no es para nada difícil, es similar al sonido de la Ch en la palabra church o march en inglés. Un par de ejemplos son chao, chile, muchacho, chef, chimpancé o agacharse. Sigamos con la ñ. La ñ puede ser un sonido raro para las personas que hablan solo inglés, porque no existe necesariamente en el inglés. Pero existen muchos otros idiomas, incluyendo el italiano, los idiomas eslavos, muchos idiomas asiáticos, y no es difícil de aprender. Una N se pronuncia poniendo la punta de la lengua cerca a los dientes. N. La ñ simplemente se hace poniendo toda la lengua en la parte de atrás del paladar y haciendo el mismo sonido. Ñ. Se escucha en palabras como España, año, niño, señor o piña. Miremos ahora la J y la X. La J puede tener una pronunciación diferente dependiendo de la región en la que estés. En América Latina, sobre todo en el Caribe, se pronuncia como la H en inglés. J. José, Jamaica. Pero en España, por la influencia árabe, suena más gutural, viene de la garganta. José, Jamaica. Esta pronunciación varía y se mezcla un poco dependiendo del país. En Colombia, por ejemplo, tenemos un intermedio, J. José, Jamaica. Por esto, la J puede sonar tan diferente dependiendo de quién está hablando. Ahora, la X suena en la mayoría de palabras igual que la X en otros idiomas, X, como experto, auxilio o expirar. Hay un par de excepciones y estas son porque hace mucho tiempo la letra J no existía en el español y para el sonido J se utilizaba la X. Por eso en nombres viejos, particularmente en México, ves que se utiliza la X y se pronuncia como J, como en México o en ciudades como Oaxaca. También lo puedes notar en versiones viejas del Quijote de la Mancha, donde Quijote se escribe con X. Y eso es todo por hoy. Espero que este video te haya ayudado
y espero que entiendas un poquito mejor la pronunciación de estas consonantes en español. Hay muchas más, o bueno, algunas más, que vamos a cubrir en un par de videos siguientes. Yo ahora me voy a andar en bicicleta. Entonces, si te gustó este video, déjanos un like y suscríbete al canal para ver más videos como este. Y nos vemos en el próximo.